Doy la palabra a la señora Rosemary. 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró presidente interino de Venezuela en una protesta de la oposición. La aplicación de esta constitución, a la que él llamó, fue fuertemente reprimida y contradecida por el gobierno. También se anunció el transporte de provisiones para Venezuela. Estados Unidos y otros países decidieron pasarla por la frontera de Colombia y Brasil. Por separado, la República de Rusia y China estuvieron en oposición a esta iniciativa de distribución de ayuda humanitaria. El 22 de febrero, el gobierno de Venezuela cerró las entradas a las fronteras de su región. El 23 de febrero, Juan Guaidó, junto con otros mandatarios, lideraron esfuerzos por poder transportar la ayuda humanitaria en la frontera con Venezuela. Sin embargo, las fuerzas de seguridad se instauraron en las fronteras e impidieron el paso de la ayuda humanitaria. Gobierno y oposición se acusaron el uno al otro de haber quemado los camiones con ayuda humanitaria que intentaron cruzar la frontera. Al menos 25 individuos resultaron heridos en la frontera con Colombia y ningún tipo de ayuda fue permitido su ingreso para Venezuela. Incluso grupos indígenas de Venezuela apoyaron e intentaron apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria en Venezuela. Entre el 22 y el 23 de febrero, 4 muertes fueron registradas en medio de estos acontecimientos. Varios fueron heridos, la mayoría de ellos por armas. Las personas señalaban artefactos como armas registradas en los enfrentamientos en la frontera y algunas de las ciudades aledañas. Presentamos nuestra tristeza ante esta situación que le trae no más que tristeza a la ciudadanía venezolana. That lethal force not be used by anyone under any circumstances. Jorge Arreaza denunció que no se debía utilizar la fuerza en contra de ninguna persona en estas situaciones y se debe prevenir una constante escalación de la violencia con Venezuela. Michelle Bachelet condenó la violencia en la frontera con Brasil y con Colombia. Condenó el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad de Venezuela y dijo que el gobierno deberá parar a las fuerzas de usarla. Y también a los grupos o colectivos que alzaron sus armas en contra de los protestantes. And their impact on vulnerable populations. La falta de datos oficiales es uno de los impedimentos para poder atacar esta situación. Con una economía que continúa deteriorándose y con personas muriéndose a causa de cosas que pudieran detenerse y que pudieran ser prevenibles. También han aumentado el número de muertes y las cifras durante este último año.
Muchos venezolanos han salido a las calles para protestar en contra de esta situación, la falta de entrada de medicinas y los atentados que se han realizado en contra de la vida de los venezolanos. Un alto porcentaje de los hospitales se están quedando sin medicinas y el 37% de sus personales han dejado el país. 3.4 millones de venezolanos es la cifra que organizaciones internacionales han cifrado para los venezolanos que han dejado el país. To support efforts to address these challenges. 7 resident agencies, funds, and programs, and a non-resident agency have moved from policy-oriented support to a strengthened, prioritized, and coordinated UN effort that delivers assistance. 7 agencias de Naciones Unidas están haciendo los esfuerzos por ayudar en esta situación que es de crisis en Venezuela, con 3 pilares de acción: salvar las vidas, la recuperación económica y la prevención del conflicto y el respeto de los derechos humanos. Entregar la ayuda humanitaria está respaldada por Naciones Unidas bajo los principios de independencia e imparcialidad. Y esta ayuda debería estar separada de presunciones políticas y haber sido entregada a la gente, que son todas de necesidad urgente para los venezolanos. Seguiremos actuando de acuerdo a los principios humanos y trabajando con las instituciones venezolanas para asistir a la gente que requiera de ayuda humanitaria. Llamamos a todos los estados a respetar estos principios que rigen a Naciones Unidas. Los actores venezolanos alrededor del mundo tienen la responsabilidad de primar los intereses de los venezolanos y ponerlos en el centro de todas las discusiones en estos momentos críticos. Señora Ricardo. Ahora paso la palabra a los países miembros que la van a tomar. Tiene la palabra el representante de Estados Unidos. Thank you, Mr. President and members of the Security Council. Good afternoon. Miembros del Consejo, buenas tardes. Gracias a la secretaria Di Carlo por su intervención clara y We're sobria. here today because of the de facto Maduro regime's refusal to allow humanitarian aid to enter Estamos aquí Venezuela dada on February el rehúso del 23rd, régimen a led to dar el deaths, ingreso injuries, and de la violence ayuda on two humanitaria en Venezuela international borders. por Those medio actions de once las again fronteras showed con the true Colombia y Brasil, intentions and nature of the Maduro regime. Armed gangs, thugs, and criminals released from que está prison utilizando were mobilized to criminales control the border. Their actions led para to que esta burning of situación se humanitarian presente assistance rather en la than frontera. its protection. And while Venezuelans were shot and beaten ¿Por and qué los killed venezolanos as they están tried to bring siendo food and medicine into their asesinados country, Maduro y literally lesionados was mientras que se gassing estaba in tratando de dar process? el ingreso de la ayuda 4 people humanitaria? died, 4 personas more murieron, than 80 más de Venezuelans 80 injured, and venezolanos maybe many more than terminaron that. lesionados After y son muchos más vigilantes from the realmente regime opened luego fire, de que el gobierno abriera protesters, fuego. aid workers, and journalists marched to the border Protestantes, to welcome much periodistas needed y aid. trabajadores And were marcharon instead greeted hacia by la tear frontera gas y and fueron rubber dispersados bullets. con gases The lacrimógenos y United balas States and the de international caucho. community must support the Venezuelan people as they strive to reclaim their democracy. Estados Unidos debe apoyar a Venezuela respect mientras their que constitution el and pueblo their venezolano sovereignty, quiere which proclamar is la why democracia y we la must support restitución de la Juan democracia en su Guaido's país. interim presidency. También debemos ayudar al And we must presidente address interino the de Venezuela, Juan destabilizing Guaidó, results of Maduro's corrupt, fraudulent, and incompetent reign, y contrarrestar weekend los brought resultados instability and del violence to the régimen borders corrupto of de 2 other Nicolás Maduro, member states, Brazil and y apoyar Colombia. los esfuerzos de los otros 2 Maduro and estados his que están cronies tratando de cooperar en esta and situación, que son some in Colombia this y body Brasil. claim that delivering humanitarian assistance is a political show.
quien dijo, el presidente Nicolás Maduro, que entregar esta ayuda humanitaria es un show político, pero es muy claro. Solo el régimen de Nicolás Maduro está utilizando la violencia. Solo el régimen de Nicolás Maduro está llamando a las Fuerzas Armadas y además las pandillas para contrarrestar esta situación. Y además buscando la ayuda de oficiales cubanos para soportar sus causas. Solo el régimen de Nicolás Maduro tiene la historia de utilizar este tipo de régimen para controlar a la gente a lo largo de la historia. Está continuando con la politización de las ayudas. Sabiendo que es algo que se requiere con urgencia para la población venezolana, como una manera de reprimir al pueblo venezolano, y esto no ha mejorado con el tiempo. Cuando fue traído cara a cara con la verdad que lo contraría con la verdadera situación que vive en Venezuela, los niños de Venezuela fueron filmados por Univision buscando comida. Él detuvo a un periodista y les ordenó la deportación. Estamos agradecidos con el liderazgo de nuestros socios que están ayudando a la lucha contra Venezuela y en la restitución de la democracia en Venezuela. Argentina, Colombia, Canadá, Brasil, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú. Todos condenando el uso de la violencia y llamando a la ayuda para el ingreso de la ayuda humanitaria. Sus palabras y sus acciones pueden hacer una gran diferencia en esta crisis. Convocamos a unas elecciones transparentes y libres en Venezuela. Ese es nuestro llamado, que incluya a todos los partidos políticos, que por supuesto incluya a los chavistas, cuyo partido ha sido usurpado. Creemos que tanto las personas que apoyan a Guaidó y a los chavistas pueden reconstruir su país juntos y empezar un nuevo proceso democrático en Venezuela. Estamos muy preocupados por la seguridad del presidente interino Juan Guaidó y de su retorno a Venezuela. Los miembros del Consejo, es nuestra obligación asegurar que el presidente Juan Guaidó retorne a Venezuela a salvo. Now is the time to strengthen our commitment to the brave Venezuelan people. We call on the members of the Security Council to join us in leading Les the growing pedimos a los needs miembros de este in Consejo de Venezuela and the Seguridad region. que nos ayuden We call on en member esta states to lucha, consider what resources and tools que they nos- have to contribute to Venezuelan que nos ayuden con sus democracy recursos para and to pressure the contribuir illegitimate a la Maduro restitución regime de la to democracia en peacefully Venezuela step down. We ask that others join us y in que todo se sanctioning logre por el those camino who've been de la involved paz. in the violence over the last Algunos que weekend hayan and who are estado threatened incluidos en los hechos de violencia y estén involucrados en la We corrupción ask that del member states régimen. contribute to addressing the humanitarian situation in Venezuela, as dozens of nations already Les have pedimos que miren y generously observen la done. situación por la que está pasando Venezuela, así como And we otras ask that you naciones lo recognize están the nature of the reconociendo, Maduro y regime que además and reconozcan la naturaleza del régimen de Maduro question the purpose and likely outcome of so-called dialogue. y cuestionen lo que está As someone who would sucediendo rather y lleguen block al and diálogo. burn donated medicine and bread than see it in the hands of Tengan en Venezuelan cuenta children. todas estas ayudas Ask que se está Jorge Ramos of prestando Univision about de the value alimentos. of dialogue with Nicolás Maduro. Recordamos la entrevista de Jorge People of Ramos de Venezuela need our Univisión solidarity and our help en entrevista con if they are Nicolás to prevail Maduro, against a vicious and violent quien regime. dijo Emerge que la gente de into Venezuela democracy and begin to rebuild requiere their country. urgentemente de la Let us ayuda resolve to give them that y help, de una to give them resolución both para that recuperar su solidarity país, and that assistance. que sea de manera solidaria y todo el Doy las tiempo sin gracias olvidar al la señor asistencia que requiere el representante país. de Estados Unidos. Ahora paso la palabra al señor representante de Perú. Gracias, señor presidente.
Agradecemos la convocatoria de esta oportuna reunión y la importante información brindada por la señora Di Carlo. El Perú, junto con gobiernos de la región que conforman el Grupo de Lima, se han reunido ayer en la ciudad de Bogotá y han adoptado una declaración sobre la grave crisis que afecta a Venezuela, la cual ha sido transmitida a usted para su distribución como documento oficial de este Consejo y cuyos principales puntos orientan esta intervención. En dicha declaración, el Grupo de Lima ha condenado la represión violenta del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que sin considerar el sufrimiento de la población venezolana ni los llamados de la comunidad internacional, han impedido el pasado fin de semana el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional. Estas acciones deliberadas han ocasionado muertos y heridos en la frontera con Colombia y Brasil, agravando el riesgo en que se encuentran la vida, la dignidad y la integridad del pueblo venezolano y afectando la paz y seguridad regional. Esta situación se suma a la masiva crisis migratoria de más de 3.4 millones de migrantes y refugiados venezolanos que han huido de la tiranía, el abuso, la miseria y la corrupción y que ha obligado a casi todos los países sudamericanos a adoptar medidas de emergencia para acoger a esta población necesitada. El Perú quiere ser hoy la voz de cerca de 700.000 venezolanos que ha recibido en su territorio para reiterar su compromiso irreversible con la transición democrática y la reconstrucción institucional, económica y social de Venezuela, al tiempo de expresarles nuestra solidaridad y reconocer la valentía y tenacidad de este pueblo hermano. La permanencia de este régimen ilegítimo en el poder representa en él mismo una amenaza sin precedentes a la paz, seguridad, libertad y prosperidad de toda la región. Señor presidente, en el último mes desde que el Consejo se reuniera para abordar la situación en Venezuela, hemos observado un rápido deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos en ese país. Más del 80% de la población se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, fruto de las políticas intencionales del régimen de Maduro, que priva a su población de alimentos y medicinas y de acceso a servicios básicos para asegurar su permanencia en el poder. A ello se suma, como hemos visto, el uso de la violencia indiscriminada empleada por grupos armados al servicio de un régimen que es acusado del uso sistemático y estratégico del asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual con el objeto de atemorizar al pueblo venezolano y aplastar la oposición al régimen. Condenamos el uso de la violencia por la dictadura contra su población y que se expresa, entre otras formas, en la injusta encarcelación de presos políticos y periodistas arbitrariamente detenidos. Ante la continua comisión e impunidad de estos graves crímenes, reafirmamos la solicitud a la fiscal de la Corte Penal Internacional para que inicie una investigación al más breve plazo por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. Asimismo, formulamos un llamado a la alta comisionada para los derechos humanos a responder ante la situación de este país y al Consejo de Derechos Humanos a iniciar investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia. Señor presidente, el Perú junto con el Grupo de Lima reitera su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos de manera pacífica, en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos y sin el uso de la fuerza. Respaldamos así la necesidad de una pronta celebración de elecciones libres, justas, creíbles y abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas con el acompañamiento y observación internacional organizadas por una autoridad electoral neutral y legalmente constituida. Ello frente a la reiterada y comprobada falta de compromiso de dicho régimen para promover soluciones pacíficas y negociadas a través del diálogo. Intentos pasados han sido utilizados
solo para ganar tiempo y arremeter posteriormente con nuevos atropellos y violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, el Perú reafirma su reconocimiento y apoyo a la Asamblea Nacional, al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a sus representantes en sus esfuerzos por lograr el retorno a la democracia, la urgente atención a la crisis humanitaria y la reconstrucción económica. En esa línea, junto al Grupo de Lima, reiteramos el llamado a las Fuerzas Armadas, al Poder Judicial y al sistema de justicia en Venezuela a reconocer al presidente encargado y respetar sus competencias constitucionales y dejar de ser utilizados como instrumentos de opresión contra su propio pueblo. Saludamos el creciente apoyo de un gran número de estados que apuestan por la democracia y que han reconocido al presidente Guaidó. Hacemos un llamado a la comunidad internacional que mantiene vínculos con el régimen de Maduro a facilitar la búsqueda de soluciones que permitan la transición democrática y la celebración de elecciones en Venezuela. Asimismo, el Grupo de Lima ha hecho un llamado al secretario general de las Naciones Unidas para que, de conformidad con sus competencias, impulse la activación del sistema de la Organización de las Naciones Unidas en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela. Entre tanto, seguiremos promoviendo el tratamiento de esta grave situación en este foro, así como en la Organización de Estados Americanos. Señor presidente, quisiera terminar reconociendo el coraje y determinación del pueblo venezolano en su lucha heroica por recuperar la estabilidad y la democracia en su país, así como reafirmando nuestro pleno compromiso y solidaridad con el derecho con que cuentan todos los venezolanos de vivir en democracia y libertad. Gracias, señor presidente. Le doy las gracias al señor representante del Perú. Ahora paso la palabra al señor representante de Francia. Monsieur le Président, je remercie la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques, Madame Rosemarie Di Carlo, pour sa présentation très éclairante de la situation toujours aussi tragique à laquelle est confronté le peuple vénézuélien. Alors que le Venezuela traverse la crise humanitaire la plus grave de son histoire et que les populations civiles, en particulier les femmes et les enfants, succombent faute de pouvoir bénéficier de soins et biens de première nécessité appropriés, le régime de M. Maduro a décidé le 23 février dernier d'interdire l'aide internationale à sa population. Ses forces n'ont pas hésité à tuer et à faire plusieurs centaines de blessés lors d'affrontements avec une population désarmée aux abords des frontières. Le régime a eu recours à des milices armées à sa solde, connues pour leur particulière brutalité. Des centaines de soldats vénézuéliens ont préféré faire défection plutôt que de s'en prendre à leurs compatriotes. Monsieur le Président, la France a, depuis le début de cette crise, affirmé son soutien sans faille au peuple vénézuélien et à ses revendications légitimes. Il s'agit de ces femmes et de ces hommes qui souffrent des pénuries, des biens de première nécessité et d'un système de santé en ruine, de ces femmes et de ces hommes qui ont dû fuir leur pays parce qu'ils ne pouvaient plus y vivre dignement et en sécurité, de ces femmes et de ces hommes qui demandent le retour de la démocratie et de l'état de droit au Venezuela. Dans ce contexte, je souhaiterais insister plus particulièrement sur deux points. D'abord, cette crise politique et humanitaire n'est pas le fruit du hasard. Comme l'a rappelé la haute représentante et vice-présidente de l'Union européenne, Mme Federica Mogherini, le 24 février dernier, je la cite, « Les origines de la crise actuelle au Venezuela sont politiques et institutionnelles. La solution ne peut donc être que politique. » Fin de citation. En effet, cette crise est le résultat des multiples violations de l'état de droit et de la constitution vénézuélienne commises par le régime. Ces violations ont culminé le 20 mai 2018 avec des élections présidentielles opaques, dénuées de crédibilité et organisées dans un climat d'oppression. Nicolás Maduro, qui s'est prétendu vainqueur, ne dispose de ce fait d'aucune légitimité. De nombreux pays, y compris la France et ses partenaires européens,
ont tiré les conclusions qui s'imposaient. Le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, est devenu président par intérim, non pas dans les fourgons de l'étranger, mais dans le respect de la Constitution du Venezuela et pour organiser de nouvelles élections présidentielles libres, crédibles et transparentes. Alors que la situation semble bloquée, l'Union européenne et l'Uruguay ont lancé un groupe de contact international auquel la France participe. Ce groupe a deux objectifs clairs qui sont ceux de la France. Le premier objectif est de promouvoir une sortie négociée et pacifique à la crise, car il faut éviter un recours à la force et à la violence au Venezuela. La France souhaite insister particulièrement sur ce point. Il ne peut y avoir de solution que politique et pacifique, et une telle solution implique l'organisation aussi rapide que possible d'élections présidentielles démocratiques. Le deuxième objectif est de permettre la livraison d'une aide internationale en accord avec les principes humanitaires internationaux afin de répondre aux besoins urgents du peuple vénézuélien. Monsieur le Président, en bloquant l'aide humanitaire dans le contexte d'une crise sans précédent, le régime porte l'opprobre aux yeux de la communauté internationale et de son propre peuple. Des millions de Vénézuéliens rencontrent depuis plusieurs années les plus grandes difficultés à se nourrir et à se soigner, victimes d'un système gravement corrompu. À titre national et via l'Union européenne, la France s'est engagée à aider celles et ceux qui en ont cruellement besoin. Nous poursuivrons nos efforts en lien étroit avec les institutions compétentes des Nations unies, dans le plein respect des principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Nous devons notamment accroître collectivement nos efforts pour aider les organisations internationales et non gouvernementales à répondre aux besoins des réfugiés et des migrants du Venezuela. Nous appelons le régime vénézuélien à faire preuve d'humanité et à faciliter l'accès et le travail sur son territoire des agences onusiennes et des organisations non gouvernementales ayant pour objectif de soulager les souffrances de la population vénézuélienne. C'est une question de vie ou de mort pour des milliers de personnes et chaque minute perdue tue des vies. Et je souhaite ici saluer à nouveau le courage de ces Vénézuéliens mobilisés depuis plusieurs années maintenant pour apporter une aide à leurs concitoyens. Ils méritent toute notre admiration et tout notre soutien. Monsieur le Président, permettez-moi pour conclure de souligner ceci. Alors que le Venezuela est aujourd'hui au bord du gouffre, notre responsabilité n'est pas de nous substituer au peuple vénézuélien. Il est de lui redonner la parole et de lui permettre de s'exprimer librement pour reprendre en main son destin. Et il est de le faire à travers le rétablissement de la démocratie et de l'état de droit au Venezuela. Tel est, Monsieur le Président, le sens des efforts de la France. Je vous remercie. Doy las gracias al señor representante de Francia. Paso la palabra al señor representante de la República Dominicana. Buenas tardes, señor presidente. Ante todo, queremos darle las gracias por haber facilitado este encuentro y agradecerle también a la señora Di Carlo por su detallada presentación sobre los recientes acontecimientos en Venezuela. De entrada, queremos reiterar lo que dijimos en este mismo escenario hace exactamente un mes. La República Dominicana fue mediadora del diálogo entre la oposición y las autoridades venezolanas, tratando de lograr un entendimiento para resolver la crisis política en la República Bolivariana de Venezuela. A pesar del optimismo inicial, no se impusieron entonces ni la voluntad política
ni la madurez necesarias para llegar a un acuerdo. Por tanto, entendemos que no hay otra solución posible que la celebración sin demora de elecciones libres y competitivas con garantías para todos los grupos y actores políticos. Estas elecciones solo podrán celebrarse bajo un clima de respeto a los derechos humanos y con el acompañamiento de la comunidad internacional. En tal sentido, consideramos pertinentes los buenos oficios de las Naciones Unidas a fin de generar la confianza indispensable para el éxito de este proceso. Nos preocupa cada vez más la dramática situación de los venezolanos, quienes sufren un clima generalizado de inseguridad, así como la escasez de productos y medicamentos básicos. Como región, nos hemos mostrado solidarios con los millones de venezolanos que se han visto obligados a emigrar. Sin embargo, no podemos obviar el alto costo que representan estos flujos de personas depauperadas, lo que puede llegar a amenazar la estabilidad de los países de acogida y de la región. No podemos, por tanto, perder de vista lo que todos nos jugamos a medio y largo plazo. Señor presidente, antes de concluir, queremos precisar algo importante. En los últimos días se ha acusado tendenciosamente a la República Dominicana de prestar su territorio para acciones militares de terceros países en contra de Venezuela. Específicamente, las autoridades cubanas y venezolanas han afirmado que aviones extranjeros han aterrizado en una base militar cercana a Santo Domingo para participar en dichas maniobras. Queremos dejar bien clara nuestra posición de no intervención militar como solución a la crisis venezolana. Por tanto, estas denuncias son absolutamente falsas y seguir repitiéndolas no las convertirá en una realidad. Esperamos que quienes han promovido tal campaña de desinformación rectifiquen y pidan las excusas que la simple decencia aconseja. Repito, esperamos que quienes han promovido tal campaña de desinformación rectifiquen y pidan las excusas que la simple decencia aconseja. Finalmente, deploramos los hechos sucedidos este fin de semana en varios pasos fronterizos de Venezuela. Hacemos un llamado a la moderación a todas las partes involucradas, no solo en el abuso de la fuerza contra personas desarmadas, sino también el uso de una retórica incendiaria que escala día tras día. Queremos finalizar con un llamado a crear las condiciones para la entrega sin obstáculos de la ayuda necesaria para paliar la grave crisis humanitaria que aqueja a nuestros hermanos venezolanos. Reafirmamos que la República Dominicana desea para Venezuela una salida democrática, pacífica y apegada al derecho internacional. Una salida que allane el camino hacia la reconstrucción de la confianza nacional y cohesione la sociedad venezolana de cara al futuro. Muchas gracias. Le doy las gracias al señor representante de la República Dominicana. Paso ahora la palabra al señor representante de Bélgica. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Madame Di Carlo pour les informations fournies. La Belgique estime que la situation au Venezuela constitue une menace manifeste pour la stabilité de la région. Afin de prévenir que la situation ne continue de se dégrader, nous appelons tous les membres de ce Conseil à travailler ensemble pour promouvoir une sortie pacifique des événements récents. Nous appelons à ce que la violence soit évitée à tout prix. Dans ce cadre, je voudrais transmettre 3 messages. Premièrement, un appel à la retenue et à la désescalade. Deuxièmement, l'importance d'un accès humanitaire complet et conformément aux principes humanitaires. Et troisièmement, la nécessité de lancer dans les meilleurs délais un processus politique pacifique qui ouvre la voie à des élections libres et transparentes.
Tout d'abord, donc, je voudrais exhorter ceux qui ont eu une influence sur ces événements à faire preuve de retenue. Nous appelons au calme et invitons tous les acteurs à ne ménager aucun effort pour réduire les tensions. Nous condamnons fermement le recours excessif à la force par les forces de sécurité ainsi que par des factions pro-gouvernementales. La haute commissaire aux droits de l'homme dénombre 4 morts et plus de 300 blessés, en particulier parmi la communauté autochtone Pemon. La Belgique présente ses sincères condoléances aux familles des défunts. Nous demandons l'ouverture d'une enquête indépendante et rappelons l'importance du respect des droits des manifestants et de la liberté de la presse. Deuxièmement, le refus du régime de reconnaître l'urgence humanitaire entraîne une escalade des tensions. La Belgique appelle tous les acteurs à autoriser l'entrée de l'aide et faciliter la circulation des travailleurs humanitaires. Nous soulignons l'importance de l'aide humanitaire visant à soulager les souffrances des plus vulnérables sous la direction des organismes des Nations Unies compétents et en pleine conformité avec les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Il est inacceptable que des groupes armés irréguliers intimident les civils et les membres de l'Assemblée nationale qui se sont mobilisés pour distribuer de l'aide. Troisièmement, la Belgique appelle au lancement rapide d'un processus politique pacifique qui ouvre la voie à des élections libres et transparentes, permettant à la population de s'exprimer librement et menant à la réconciliation au Venezuela. La crise actuelle au Venezuela a des origines politiques. La solution doit également être politique. Les élections présidentielles de mai dernier n'étaient ni libres, ni équitables, ni crédibles, privant ainsi le gouvernement de Nicolás Maduro de sa légitimité démocratique. Nous soutenons Juan Guaidó dans sa mission constitutionnelle d'organiser des élections présidentielles libres, équitables et démocratiques. L'Union européenne a créé un groupe de contact en cette période de transition pour accompagner et appuyer ce processus. Monsieur le Président, le peuple vénézuélien a déjà trop souffert. Il est grand temps de le laisser décider de son avenir. La Belgique plaide pour une transition démocratique pacifique, pour la retenue et la désescalade par toutes les parties et pour le respect des droits politiques et des droits humains au sens large. Il s'agit d'éléments essentiels pour aller vers une réconciliation durable au sein de la société vénézuélienne. La Belgique continuera à suivre de près l'évolution de la situation sur le terrain. Je vous remercie. Agradezco al señor representante de Bélgica. Ahora doy la palabra a la señora representante de Polonia. Thank you, Mr. President. Allow me first to thank Undersecretary General Rosemary DiCarlo for her briefing to the Council. Mr. President, Su resumen al Consejo. Durante los últimos días hemos visto una escalación de la violencia y un ahondamiento en la crisis humanitaria de Venezuela. Mientras hablamos, cientos de personas cada día están cruzando la frontera, uniéndose a más de 3 millones de venezolanos que han huido del país y han dejado a muchos millones más dentro del país viviendo en condiciones de extrema miserabilidad. El Consejo no puede hacer de la vista gorda mientras esta crisis sucede en Venezuela y, en cambio, velar por la seguridad y la paz en la región. Señor Presidente, especialmente condenamos el uso indiscriminado de la fuerza por las fuerzas de seguridad de Venezuela y también por los grupos pro-Maduro que son de carácter irregular en contra de los protestantes, que ya han dejado cientos de heridos en el país. También deploramos la sistemática violación de los derechos humanos a los venezolanos por parte de grupos irregulares. Deben parar y deben parar ahora. We call on all to refrain from violence that can spiral out of control and further complicate this multidimensional conflict.
Llamamos al respeto de la democracia, el cumplimiento de la ley y de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la asamblea y a la expresión. Debido al origen político de este conflicto, solo puede haber una solución política también. No hay ninguna otra alternativa. Pedimos el reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó, que puede ganar unas elecciones en Venezuela libres y democráticas. Nos unimos al llamado del presidente Juan Guaidó, al llamado que él hace para hacer estas elecciones libres en acorde con los estándares internacionales de la democracia. Y tiene que ser este llamado escuchado por las autoridades venezolanas. Esta es una crisis sin precedentes migratoria y que ha tenido unas importantes consecuencias en la situación de los países vecinos. No importa qué tan apasionado y elocuente sean los intereses de Nicolás Maduro y que esté denegando la catástrofe que está viviendo Venezuela en este momento, que además es real y que sus ciudadanos están viviendo una situación real y que necesita de ayuda humanitaria. Es el mismo presidente Maduro quien ha ahondado la crisis al no permitir la entrada de ayuda humanitaria y que sus propios ciudadanos estén pagando las consecuencias. Esto ha desembocado en una crisis humanitaria. Creemos que los esfuerzos genuinos del Grupo de Lima y los grupos internacionales para encontrar una forma de seguir adelante y salir de la crisis deben ser reconocidos. Poland también hace el llamado a no permitir el uso de la fuerza en Venezuela. En conclusión, señor presidente, una nueva vez quiero resaltar que las demandas de la sociedad no pueden ser ignoradas y sin respuesta. Las personas de Venezuela han llamado de forma masiva a la democracia y no podemos ignorarlos. Doy las gracias a la señora representante de Polonia. Y paso la palabra al señor representante de Sudáfrica. Mr. President, we are grateful for the informative escuchando en este momento el Consejo de Emergencia convocado por el Consejo de Seguridad de la ONU y les pedimos que se refieran a nuestras notas del tiempo.com donde daremos las conclusiones de esta reunión. Gracias. His Excellency, the Minister of People's Power for Foreign Affairs of the Bolivian Republic of Venezuela, Jorge Arias. Mr. President, the United Nations Security Council is the principal organ charged with the maintenance of international peace and security. Yet today, we are witnessing the Council divided